Capítulo 3. La luz del amanecer se filtró por la claraboya de la habitación de Marinette, tiñendo el aire de un suave tono melocotón. Cuando la alarma de su teléfono móvil comenzó a sonar con su habitual tono alegre, el primer instinto de la adolescente fue estirar el brazo para apagarla. Sin embargo, en el instante en que sus músculos intentaron obedecer la orden, un dolor agudo y punzante le recorrió todo el cuerpo, desde la base del cuello hasta las pantorrillas. Marinette soltó un quejido ahogado que sonó más como el lamento de un animal herido, retrayendo el brazo de inmediato y dejándolo caer sobre el colchón. Sentía como si hubiera sido arrollada por un tren de carga, luego sumergida en hielo y, finalmente, conectada a una batería de coche. Cada articulación protestaba con una rigidez que nunca antes había experimentado. «Apagaré eso por ti», dijo una voz profunda y serena cerca de su oído. Un pequeño borrón rojo pasó volando frente a sus ojos y, con un toque preciso de su diminuta garra, Long silenció el teléfono. El Kwami retrocedió en el aire, levitando con las manos cruzadas a la espalda, observando a su portadora con una mezcla de simpatía y evaluación clínica. «Buenos días, Marinette. Supongo que estás experimentando lo que los humanos llaman agujetas», comentó el pequeño dragón, su tono impasible contrastando con el sufrimiento de la chica. «Si por agujetas te refieres a sentir que mis huesos están hechos de cristal molido, entonces sí, Long». «Buenos días», murmuró Marinette, apretando los dientes mientras utilizaba los codos para intentar incorporarse en la cama. El esfuerzo le hizo soltar un jadeo tembloroso. «¿Qué me pasó? Anoche, después de que la luz de la Dibug lo arreglara todo, me sentía perfectamente bien. La magia de la creación repara el daño externo y restaura el equilibrio del entorno», explicó Long, descendiendo hasta posarse sobre la baranda de la cama alta. «Curó la fatiga mágica inmediata para que pudieras volver a casa. Pero el costo físico de canalizar el poder elemental sigue siendo tuyo. Ayer invocaste el agua, el rayo y el viento en un lapso muy corto. Un cuerpo mortal no está diseñado para soportar la furia de 3 tormentas consecutivas sin sufrir las consecuencias». Marinette parpadeó, asimilando la información. Finalmente logró sentarse en el borde del colchón, frotándose los hombros con una mueca de dolor. «Genial. Así que soy una superheroína que necesita un bastón al día siguiente. Tu cuerpo se adaptará», le aseguró el Kwami. «Cada vez que te transformes, tus músculos y conductos de energía se volverán más fuertes, más resilientes. El dragón exige disciplina, y la disciplina forja el acero. Te sugiero una ducha caliente y estiramientos suaves». Marinette asintió lentamente. A pesar del dolor físico que la paralizaba a medias, había algo diferente en su interior. Una extraña calma había reemplazado al nudo crónico de ansiedad que solía habitar en su estómago al despertar. Se miró las manos. Los raspones del día anterior habían desaparecido, curados por la magia, pero la sensación de la empuñadura de la espada aún parecía vibrar en sus palmas. Recordó la figura imponente de corazón de piedra y la caída libre desde la Torre Eiffel. Recordó el miedo paralizante, pero también recordó cómo lo había superado. Y, por encima de todo, pensó en la Dibug. Una sonrisa débil pero genuina asomó a sus labios. No tenía que cargar con el peso del mundo sola. No tenía que ser la mente maestra que resolviera todos los rompecabezas. Tenía a la Dibug para liderar, para planear y para arreglar las cosas. Su propio papel era mucho más simple, mucho más instintivo. Proteger, pelear, ser el escudo que mantuviera el peligro a raya. Era una responsabilidad inmensa, sí, pero encajaba perfectamente con su naturaleza protectora sin disparar sus inseguridades sociales. Tras una ducha que le devolvió parte de la movilidad humana, Marinette se vistió con movimientos pausados. Se colocó la gargantilla, asegurándose de que quedara bien ajustada alrededor de su cuello. Long se deslizó ágilmente dentro del pequeño bolso que colgaba de su cadera, acomodándose entre su cuaderno de bocetos y un par de galletas. Bajó las escaleras hacia la panadería peldaño a peldaño, maldiciendo en silencio cada vez que sus muslos protestaban. Al abrir la puerta que daba a la trastienda, el aroma familiar a cruasanes horneados la recibió. Sus padres estaban detrás del mostrador, pero no estaban atendiendo clientes. Era temprano aún. Ambos estaban inclinados sobre una tableta que Tom sostenía en sus enormes manos, viendo la repetición de las noticias matutinas.
Buenos días, saludó Marinette, forzando su mejor sonrisa e intentando caminar con la mayor naturalidad posible, reprimiendo una mueca al apoyar el peso en su pierna izquierda. Marinette, cariño, mira esto. Exclamó Sabine, dándose la vuelta con los ojos brillantes por la emoción, haciendo un gesto para que se acercara. Están repitiendo las imágenes de anoche. Es increíble. Marinette se acercó al mostrador, apoyándose sutilmente en el cristal para aligerar la carga de sus piernas. En la pantalla de la tableta, un video aficionado mostraba la Torre Eiffel iluminada por los relámpagos. La cámara, aunque temblorosa, había captado el momento exacto en que una figura vestida de rojo y negro se lanzaba contra el gigante de piedra, y como el impacto del rayo paralizaba al monstruo. «Esa chica, la de la espada», murmuró Tom, con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. Imagina el valor que hay que tener para enfrentarse a algo así cuerpo a cuerpo. Ese chico vestido de gato es muy ágil, y la heroína de los lunares arregló el desastre, gracias al cielo. Pero la del dragón, ella fue directamente a pelear contra esa cosa para proteger a los rehenes. Marinette sintió que el calor le subía a las mejillas. Escuchar a su propio padre elogiarla con tanta admiración, sin saber que hablaba de su hija, provocó un revuelo de emociones en su pecho. Orgullo, sí, pero también una profunda sensación de responsabilidad. Sí, supongo que es bastante valiente, logró decir Marinette, bajando la mirada hacia las bandejas de pan dulce para ocultar su sonrojo. La han llamado Ryuko en algunos foros de internet, aunque la presentadora sigue diciéndole chica dragón, comentó Sabine, apagando la tableta con un suspiro de alivio. Solo espero que quien quiera que esté bajo esas máscaras tenga cuidado. Son nuestros guardianes ahora, pero seguro que también tienen familias que se preocuparían si supieran la verdad. Aquellas palabras se clavaron en el pecho de Marinette como una pequeña aguja de culpa. Sus padres estarían aterrorizados si supieran que su torpe y despistada hija era la que se lanzaba contra gigantes de roca. Trató de ahuyentar ese pensamiento tomando un croissant caliente y despidiéndose rápidamente antes de que se dieran cuenta de que cojeaba ligeramente. El trayecto hacia el colegio Françoise Dupont transcurrió bajo un cielo claro y un aire sorprendentemente fresco para septiembre, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado toda la contaminación de París. Las calles lucían impecables. Si uno no hubiera visto las noticias, jamás habría adivinado que un ejército de monstruos de piedra había marchado por aquellas avenidas horas atrás. Al cruzar las grandes puertas del colegio, el bullicio habitual se sentía amplificado al doble. Grupos de estudiantes se arremolinaban en el patio, todos con sus teléfonos en la mano, hablando animadamente. La tensión del día anterior había sido reemplazada por una euforia colectiva y chispeante. Marinette subió las escaleras hacia su aula, esforzándose por ignorar el pinchazo en sus pantorrillas con cada escalón. Al entrar al salón de la señorita Bustier, sus ojos buscaron instintivamente la segunda fila. Allí estaba Alia. La chica de gafas estaba tecleando furiosamente en su teléfono móvil, tan concentrada que ni siquiera pareció notar el bullicio a su alrededor. Tenía el ceño ligeramente fruncido por la concentración y una pequeña sonrisa triunfal curvando sus labios. Marinette se acercó lentamente a su pupitre, dejando caer su mochila de lona y sentándose con un suspiro inaudible de puro alivio físico. ¿Qué estás haciendo que parece tan importante a primera hora de la mañana?, preguntó Marinette, inclinándose un poco para ver la pantalla de su nueva amiga. Alia dio un pequeño respingo, saliendo de su trance digital, y levantó la vista. Al ver a Marinette, su sonrisa se ensanchó hasta abarcar todo su rostro. Sus ojos avellana brillaban con una intensidad casi febril, la adrenalina de la noche anterior aún corriendo por sus venas tras su propia aventura secreta. Marinette. Por fin llegas, exclamó Alia, agarrando a Marinette por el antebrazo con tanta fuerza que la hizo estremecerse un poco, aunque no se quejó. No vas a creer el proyecto en el que he estado trabajando toda la noche. He creado el archivo definitivo. La primera línea de defensa informativa para París. Alia giró la pantalla de su teléfono hacia Marinette. En ella, el diseño impecable de una página web recién estrenada mostraba un fondo con un patrón de lunares rojos y negros, y un elegante logotipo en la parte superior. Te presento, el Ladiblog.
Y créeme, chica, voy a ser la mayor experta del mundo en nuestros nuevos superhéroes. Marinette parpadeó, enfocando la vista en la pantalla del teléfono que Alia le ponía prácticamente a 2 centímetros de la nariz. El diseño de la página era impecable, moderno e intuitivo, dominado por un rojo vibrante y salpicado de lunares negros que emulaban a la perfección el traje de la heroína que había purificado el Akuma la noche anterior. En la cabecera, unas letras estilizadas anunciaban el nombre del sitio web. El Ladiblog. Leyó Marinette en voz alta, inclinándose ligeramente hacia adelante y reprimiendo un leve siseo cuando el movimiento estiró los músculos resentidos de su espalda baja. Vaya, Alia, no has perdido el tiempo. Pero, ¿por qué centrarlo solo en ella? Eran 3, ¿no? El chico gato y griega. La otra chica, la de la espada. Alia apartó el teléfono por un segundo, ajustándose las gafas con el dedo índice, sus ojos avellana brillando con una mezcla de orgullo y un secreto celosamente guardado. Es una cuestión de branding, Marinette. Marketing básico y moral pública, explicó Alia, adoptando un tono profesional y periodístico. El chico gato tiene carisma, y la chica dragón es, francamente, una fuerza de la naturaleza aterradora. Son los guerreros. Pero la Ladybug, ella fue la que reparó la ciudad. Ella es el símbolo de que, sin importar cuánto se rompan las cosas, siempre pueden volver a arreglarse. París necesita ese símbolo de esperanza ahora mismo. Marinette se quedó en silencio, asimilando la profundidad de las palabras de su amiga. No había envidia en su pecho, solo un profundo alivio. Alia tenía razón. Ella, como portadora del dragón, era la tormenta que destruía la amenaza, pero a la gente le asustan las tormentas. La mariquita, en cambio, traía la calma y la curación. Tiene sentido, concedió Marinette, ofreciéndole una sonrisa sincera. Es un diseño hermoso, Alia. En serio, parece una página profesional. Oh, pero no los he dejado de lado, añadió Alia rápidamente, deslizando el dedo por la pantalla para abrir un menú lateral. Tengo una sección dedicada a la táctica de combate y perfiles de los 3. Mira esto. Alia tocó una pestaña titulada Los Protectores, y la pantalla se llenó con una imagen borrosa y pixelada. Marinette sintió que el corazón le daba un vuelco. Era una captura de video tomada desde muy lejos. Mostraba la silueta carmesí y negra del dragón en pleno aire, con la espada desenvainada, justo en el instante previo a golpear el brazo de corazón de piedra. A pesar de la mala calidad de la imagen, la fiereza de la postura era innegable. A ella la estoy llamando Ryuko temporalmente, o chica dragón, hasta que consiga una entrevista exclusiva y me diga su nombre real, comentó Alia, ampliando la imagen. Fíjate en la postura, Marinette. No es una aficionada. El modo en que empuña esa espada, tiene entrenamiento, o instintos sobrenaturales. Voy a analizar cada uno de sus movimientos. Descubriré cómo funcionan sus poderes elementales, cuánto tiempo puede usarlos, y tal vez, quiénes son bajo esas máscaras. El estómago de Marinette se contrajo dolorosamente, y esta vez no tuvo nada que ver con el esfuerzo físico de la noche anterior. Un sudor frío le perló la nuca. ¿Vas a intentar descubrir sus identidades?, preguntó, intentando mantener la voz estable, aunque sus dedos se aferraron nerviosamente al borde de madera de su pupitre. ¿No crees que, bueno, que si llevan máscaras es porque necesitan mantenerlo en secreto por seguridad? Alia notó el ligero temblor en la voz de su amiga y, malinterpretándolo como simple preocupación ciudadana, suavizó su expresión. Tranquila, chica. Soy periodista, no un paparazzi sin escrúpulos. Mi objetivo es documentar la verdad y apoyarlos. Si descubro quiénes son, no voy a publicarlo en primera plana para que el villano de las mariposas los ataque en sus casas. Alia le guiñó un ojo, guardando el teléfono en el bolsillo de su camisa a cuadros. Además, mantener una tapadera es la mejor forma de estar cerca de la acción sin levantar sospechas, ¿no crees? Marinette asintió lentamente, soltando el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No tenía idea de que, al otro lado de la mesa, Alia estaba aplicando exactamente la misma lógica. El Ladiblog era su excusa perfecta para correr hacia el peligro sin que nadie sospechara que ella misma era la creadora de las mariquitas milagrosas.
Antes de que Marinette pudiera indagar más sobre la obsesión de su amiga, el bullicio del pasillo exterior se intensificó bruscamente y la puerta del aula se abrió de par en par. Un chico rubio entró con paso vacilante, deteniéndose justo en el umbral. Llevaba una camisa blanca abierta sobre una camiseta negra con franjas horizontales de colores, y unos pantalones vaqueros azules. Su mochila colgaba perezosamente de un solo hombro. Marinette lo observó con curiosidad. No recordaba haberlo visto el día anterior. Tenía el cabello peinado con un estilo casual pero impecable, y sus ojos, de un verde intenso, escudriñaban el aula con una mezcla de ansiedad y fascinación genuina, como si estuviera pisando un planeta alienígena y estuviera emocionado por descubrir cada detalle. Se rascó la nuca en un gesto nervioso y comenzó a caminar por el pasillo central, buscando un asiento libre. «Ese chico es nuevo», susurró Marinette, apoyando el codo sobre la mesa y descansando la barbilla en su mano. Alia se asomó por encima del hombro de Marinette, entrecerrando los ojos tras sus gafas. Su instinto periodístico se activó de inmediato al reconocer el rostro. «No es solo nuevo, Marinette. Es Adrien Agreste». «¿Adrien Agreste?». Marinette frunció el ceño, el apellido le resultaba familiar, pero su cerebro, aún aturdido por el agotamiento, tardó un par de segundos en procesarlo. «Espera, Agreste. ¿Como en Gabriel Agreste, el diseñador de moda?». «Exacto. Es su hijo. El modelo principal de la marca juvenil de Gabriel», confirmó Alia, cruzándose de brazos. «Es la primera vez que pisa una escuela pública. Hasta ahora, lo educaban en casa, encerrado en esa enorme mansión que tienen cerca de Trocadero. Dicen que su padre es súper estricto». El chico llegó a la primera fila y se detuvo junto al pupitre de Nino, quien estaba ocupado ajustando sus auriculares. Adrien le ofreció una sonrisa tímida y le extendió la mano. «Hola, soy Adrien. ¿Está libre este asiento?». Nino levantó la vista, evaluando al recién llegado por un segundo antes de esbozar una sonrisa relajada. Chocó su puño contra la palma extendida de Adrien en un saludo informal. «Claro, viejo. Soy Nino. Toma asiento». Marinette observaba la interacción con atención, intentando formarse una primera impresión. Parecía amable, quizás un poco torpe socialmente, algo con lo que ella misma podía empatizar profundamente. Estaba a punto de comentar algo positivo sobre él, cuando una voz estridente y aguda taladró sus oídos desde la puerta. «Adrien. Oh, por Dios, Adrien, finalmente viniste». Schloevourgeois irrumpió en el aula como un torbellino amarillo, apartando a Sabrina a un lado sin ningún miramiento. Corrió hacia la primera fila y, sin previo aviso, se abalanzó sobre el chico rubio, rodeándole el cuello con ambos brazos en un abrazo asfixiante. «Sabía que convencerías a tu padre», chilló Chloe, su voz resonando en las paredes del salón. «Vamos a sentarnos juntos». «Bueno, tendrás que conformarte con sentarte frente a mí, porque yo ya tengo mi asiento perfecto». Adrien, claramente incómodo, intentó separarse de Chloe con delicadeza, forzando una sonrisa educada pero tensa. Sus ojos verdes buscaron ayuda, cruzándose momentáneamente con los de Marinette, pero ella apartó la mirada de inmediato. El calor de la empatía que Marinette había sentido segundos antes se evaporó como una gota de agua en una plancha caliente. Su mandíbula se tensó y cruzó los brazos sobre su pecho, ignorando el pinchazo de dolor en sus hombros. «Retiro lo dicho», murmuró Marinette, su tono volviéndose frío y defensivo. «Si es el mejor amigo de Schloevourgeois, entonces ya sé exactamente qué tipo de persona es. Otro niño rico, mimado y condescendiente que cree que el mundo gira a su alrededor». Alia la miró de reojo, notando el cambio drástico en la actitud de su amiga. «Juzgando un libro por su portada, chica?», comentó Alia con una sonrisa irónica. «Apenas ha dicho una palabra y ya lo condenaste a la guillotina social». «Dime con quién andas y te diré quién eres, Alia», replicó Marinette, sin apartar los ojos de la nuca de Adrien, quien acababa de tomar asiento frente a ella. «Chloe no tiene amigos que no sean copias de su propia arrogancia, o tapetes como Sabrina. No me interesa conocerlo». El sonido de la campana cortó cualquier posible réplica de Alia. La señorita Bustier entró al aula con su habitual paso calmado, portando una pila de libros bajo el brazo.
El murmullo de los estudiantes se apagó gradualmente, y el segundo día de clases comenzó oficialmente. Sin embargo, para Marinette, el ambiente se había vuelto pesado. La presencia del hijo del diseñador que más admiraba en el mundo, sentado apenas a 1 metro de distancia, no le causaba emoción, sino una profunda desconfianza. Y mientras abría su cuaderno de apuntes, prometió mantenerse lo más alejada posible del huracán de drama que inevitablemente rodeaba a cualquiera que se juntara con Chloe Bourgeois. La voz de la señorita Bustier era, por lo general, una melodía reconfortante que ayudaba a Marinette a concentrarse en sus bocetos. Pero esa mañana, la explicación sobre los arcos narrativos en la épica medieval francesa le sonaba como un zumbido lejano. Su atención estaba completamente secuestrada por la rebelión que se libraba en su propio cuerpo. Intentó cruzar la pierna derecha sobre la izquierda bajo el pupitre, pero el músculo del muslo se tensó con tanta violencia que tuvo que morderse el interior de la mejilla para no soltar un quejido. El dolor era sordo, profundo, como si hubiera corrido una maratón llevando una armadura de plomo. Long tenía razón, pensó, frotándose disimuladamente el hombro izquierdo. Invocar tormentas tiene un precio, y el mío se está cobrando con intereses. Delante de ella, Adrien Agreste parecía habitar en un universo completamente distinto. Se mantenía con la espalda recta, prestando una atención meticulosa a la pizarra, pero Marinette notaba una cierta rigidez en su postura. A ratos, el chico rubio jugaba nerviosamente con el borde de su cuaderno, o miraba de reojo hacia la ventana, observando el cielo despejado de París con un anhelo que a Marinette le pareció la típica distracción de un estudiante aburrido que preferiría estar en cualquier otro lugar. Probablemente esté pensando en su próxima sesión de fotos o en que ya te pasará el fin de semana, murmuró Marinette para sí misma, su prejuicio solidificándose gracias, en gran parte, a la irritabilidad que le causaba el agotamiento físico. Alia, que estaba sentada a su lado tomando apuntes con caligrafía apresurada, dejó de escribir por un segundo y la miró por el rabillo del ojo. ¿Dijiste algo, chica?, susurró Alia. Nada. Solo que mi espalda me está matando, mintió a medias, estirando los brazos sobre la madera fría del escritorio. Debe ser la postura al coser. Te pasas horas encorvada sobre esa máquina, razonó Alia, dándole un golpecito amistoso con el codo antes de volver a sus notas. Deberías invertir en una buena silla ergonómica antes de que termines pareciendo un signo de interrogación. Marinette esbozó una sonrisa apretada. Si Alia supiera que el dolor no venía de coser dobladillos, sino de canalizar relámpagos a través del acero para paralizar a un gigante de roca. El sonido estridente de la campana anunció el receso de la mañana, un alivio auditivo que fue recibido con el sonido caótico de sillas arrastrándose y mochilas cerrándose de golpe. La señorita Bustier dio por terminada la clase con una sonrisa indulgente, y los estudiantes comenzaron a vaciar el aula en pequeños grupos, ansiosos por estirar las piernas en el patio soleado. Marinette se levantó con la lentitud de una anciana, apoyando gran parte de su peso en el borde del escritorio. ¿Vienes?, preguntó Alia, colgándose la mochila de un hombro. Adelántate. Necesito estirar un poco las piernas a mi propio ritmo. Te alcanzo en la cafetería, respondió Marinette, haciendo una mueca que intentó disfrazar como una sonrisa. Alia asintió y salió disparada hacia el pasillo, su mente probablemente ya enfocada en cómo optimizar el código HTML del Ladiblog. Marinette se tomó su tiempo, guardando sus lápices con movimientos pausados, disfrutando del aula medio vacía antes de emprender el tortuoso descenso por las escaleras. Mientras tanto, en el pasillo exterior, Chloe Bourgeois se detuvo abruptamente, agarrando a Sabrina por el brazo y obligándola a retroceder hacia la puerta del aula de literatura. La rubia se asomó con cautela, sus ojos azules entrecerrándose con malicia al ver que Marinette acababa de salir por la puerta trasera hacia los baños, dejando sus pertenencias en el pupitre. Perfecto. La panadera se ha ido, susurró Chloe, sacando de su bolsillo un chicle de fresa a medio masticar, una masa rosa y pegajosa. Ayer se atrevió a sentarse en mi asiento. Hoy le voy a recordar cuál es su lugar. ¿Qué vas a hacer, Chloe?, preguntó Sabrina, riendo nerviosamente, siempre dispuesta a ser cómplice sin cuestionar las órdenes. Arte contemporáneo, Sabrina, respondió la hija del alcalde con una sonrisa cruel.
Ambas entraron sigilosamente al aula vacía. Chloe caminó con pasos rápidos hasta el pupitre de la segunda fila y, con un movimiento preciso, pegó la enorme goma de mascar justo en el centro del asiento de madera de Marinette. Lo aplastó con el pulgar para asegurarse de que la sustancia rosada quedara bien adherida a la superficie. Listo. Cuando se siente, su precioso pantaloncito rosa quedará arruinado. Así aprenderá a no interponerse en mi camino hacia Adrien. Vámonos antes de que regrese. Chloe y Sabrina se giraron para huir, pero se detuvieron en seco. Adrien estaba de pie en la puerta delantera, habiendo regresado antes del patio para buscar su estuche olvidado. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, procesando la escena. Miró la goma de mascar en el asiento y luego a su amiga de la infancia. «Chloe, ¿qué estás haciendo?», preguntó Adrien, su voz reflejando una genuina confusión. No había enojo en su tono, sino la perplejidad de alguien que no comprendía la crueldad gratuita. Chloe soltó una carcajada exagerada, agitando una mano en el aire como si estuviera espantando una mosca. «Oh, Adrikins. Solo es una pequeña broma inofensiva. Ya sabes cómo son las escuelas públicas, hay que establecer jerarquías. No te preocupes por eso. Nos vemos en la cafetería». Sin darle tiempo a responder, Chloe agarró a Sabrina y pasó rápidamente al lado del chico rubio, desapareciendo por el pasillo. Adrien suspiró, sus hombros cayendo ligeramente. Haber estado aislado en su mansión toda su vida lo hacía ingenuo en muchas cosas, pero sabía reconocer algo incorrecto cuando lo veía. Miró el chicle pegado en el asiento de la chica de coletas oscuras, la misma chica que parecía odiarlo desde que él había cruzado la puerta esa mañana. No lo pensó dos veces. Se acercó al pupitre de Marinette, rebuscando en los bolsillos de su pantalón hasta encontrar un pañuelo de papel limpio. Se inclinó sobre la silla, intentando raspar la pegajosa sustancia rosada de la madera con cuidado para no ensuciarse. Era una tarea frustrante. El chicle se estiraba como un hilo de seda obstinado, adhiriéndose a la madera vieja. Adrien se agachó un poco más, concentrado en su labor, murmurando en voz baja por lo difícil que resultaba despegarlo. Justo en ese momento, el crujido de la puerta trasera del aula se hizo eco en el silencio de la habitación. Marinette entró, caminando lentamente, sintiéndose un poco mejor tras haberse lavado la cara con agua fría en el baño. Al levantar la vista, su respiración se detuvo por un segundo. Allí estaba Adrien Agreste, el amigo íntimo de Chloe Bourgeois, inclinado sospechosamente sobre su silla, con las manos jugando con algo rosa que estaba manchando la madera de su asiento. La conclusión en la mente de Marinette, alimentada por el agotamiento, el dolor físico y los prejuicios matutinos, fue instantánea y devastadora. «¿Qué crees que estás haciendo?», estalló Marinette. Su voz, cargada de furia e indignación, resonó en las paredes del salón con la misma fuerza que un trueno. El sobresalto fue tan grande que Adrien dio un salto hacia atrás, chocando su espalda contra el borde de su propio escritorio. El pañuelo de papel cayó al suelo, y un largo hilo de chicle rosa quedó colgando de su dedo índice. El chico la miró con los ojos desorbitados, su rostro empalideciendo al instante al verse atrapado en una escena tan incriminatoria. Yo no, estaba», tartamudeó Adrien, levantando las manos en un gesto defensivo, su habitual elocuencia como modelo desapareciendo por completo ante la hostilidad de la adolescente. Marinette avanzó hacia él, ignorando por completo el dolor en sus piernas. Su mirada azul, encendida por el enojo, se clavó en los ojos del chico rubio. «¿Estabas qué? Terminando el trabajo sucio de tu amiga», escupió Marinette, señalando acusadoramente el chicle en el asiento y luego la mano de Adrien. «Claro, ayer Chloe no pudo robar mi lugar, así que hoy decidieron arruinarlo. Supongo que te parece muy divertido, ¿verdad? Jugarle bromas crueles a los demás porque te crees intocable. No. Marinette, por favor, escúchame, yo solo estaba intentando quitarlo», suplicó Adrien, dando un paso hacia ella, con una sinceridad desesperada en su voz. «Ahórrate las mentiras». Lo cortó ella, cruzando los brazos y alzando el mentón, protegiéndose tras un muro de rabia fría. «Sé exactamente la clase de persona que eres, Adrien Agreste. Eres exactamente igual que Chloe. Y quiero que te mantengas alejado de mis cosas». El silencio que siguió fue denso y sofocante.
Adrien bajó la mano lentamente, limpiando el chicle restante en el pañuelo caído. Su expresión de pánico fue reemplazada por una tristeza profunda, una resignación silenciosa. Bajó la mirada hacia el suelo, asintiendo lentamente, dándose cuenta de que cualquier intento de explicación en ese momento sería inútil. Alia, que acababa de entrar al aula atraída por los gritos, se detuvo en la puerta, observando la tensión casi palpable que flotaba entre los dos adolescentes. Adrien recogió su mochila y, sin decir una palabra más, salió del salón con los hombros caídos. Marinette se dejó caer en su silla intacta, tomando un trozo de papel de su cuaderno para cubrir la goma de mascar pegada a su lado, sintiendo como el enojo latía en sus sienes. Sin embargo, en el fondo, una pequeña y molesta duda comenzó a formarse en su mente. Alia caminó lentamente hacia el pupitre, sus ojos avellana alternando entre la puerta por la que acababa de desaparecer Adrien y el rostro enrojecido de Marinette. Se sentó en su silla con un suspiro, dejando su mochila en el suelo antes de inclinarse para recoger el pequeño pañuelo de papel arrugado que el chico rubio había dejado caer. Lo desdobló con la punta de los dedos, revelando la masa rosada pegada en el centro. «¡Guau, chica!», murmuró Alia, evaluando la evidencia con la mirada crítica de una investigadora. «Parece que casi lo decapitas con la mirada». «¿Qué fue todo eso?». Marinette se cruzó de brazos, sintiendo un pinchazo agudo en el trapecio al hacerlo. «Estaba pegando un chicle en mi silla», dijo Marinette, su voz aún temblando por la adrenalina del enfado. «Quería arruinarme el día, igual que su amiguita Chloe. Los vi juntos esta mañana. Son tal para cual». Alia no respondió de inmediato. Giró el pañuelo de papel, observando cómo el chicle estaba adherido al tejido fino, con pequeños hilos estirados hacia arriba, indicando que alguien había estado tirando de él, no aplastándolo. Luego miró a Marinette, alzando una ceja con escepticismo. «No sé, Marinette. He lidiado con bravucones toda mi vida en mis antiguas escuelas. Conozco la mirada de un matón cuando lo atrapan con las manos en la masa. Suelen reírse, o ponerse a la defensiva de forma agresiva». Alia dejó el pañuelo sobre el escritorio y se acomodó las gafas. Ese chico no tenía mirada de matón. Parecía que le acababas de patear a su perrito. Además, piénsalo de forma lógica. ¿Por qué usaría un pañuelo de papel limpio y sus propias manos para pegar un chicle en lugar de escupirlo directamente? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada e ineludible. Marinette abrió la boca para replicar, para defender su ira, pero las palabras murieron en su garganta. Miró el pañuelo. Miró la hoja de papel de su cuaderno que había usado para cubrir la mancha en su silla. Su mente, que durante la batalla contra el gigante de piedra había procesado tácticas a la velocidad del rayo, comenzó a rebobinar la escena. Recordó la posición de las manos de Adrien. El chicle no estaba en su boca, estaba pegado a la madera, y él estaba tirando de él hacia arriba, intentando despegarlo. Recordó sus ojos verdes desorbitados por el pánico al ser sorprendido, y la súplica genuina en su voz cuando intentó explicarse. «Yo solo estaba intentando quitarlo». El nudo de enojo en el estómago de Marinette se disolvió bruscamente, siendo reemplazado por un abismo de culpa que la hizo sentir náuseas. Se llevó las manos al rostro, frotándose los ojos con frustración. Había actuado por puro impulso, cegada por sus inseguridades y su aversión hacia Chloe. Había atacado a un chico que, muy probablemente, solo estaba intentando ayudarla. «Oh, no», gimió Marinette a través de sus dedos. «Soy un monstruo». Le grité frente a toda la clase. Lo acusé sin dejarle hablar. «No eres un monstruo, chica. Eres humana, y estás a la defensiva», la tranquilizó Alia, dándole unas suaves palmaditas en el hombro ileso. «Pero tal vez deberías dejar que se explique la próxima vez. Todos merecen el beneficio de la duda, incluso los chicos de portada que son amigos de la hija del alcalde». El resto de la jornada escolar fue una tortura lenta y silenciosa para Marinette. El dolor muscular que asediaba su cuerpo parecía haberse sincronizado con su remordimiento. Cada vez que Adrien se movía en el asiento frente a ella, Marinette se tensaba. El chico rubio no se giró para mirarla ni una sola vez. Su postura, que por la mañana había sido erguida y atenta, ahora lucía encorvada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros.
Durante el receso del almuerzo, Marinette lo observó desde la distancia. Adrien se sentó solo en una de las mesas del patio, jugando distraídamente con su comida. Cuando Chloe se acercó corriendo para abrazarlo de nuevo, Marinette notó cómo el chico se apartaba con sutileza, forzando una sonrisa incómoda e intentando mantener una distancia cortés. No se reía de las bromas crueles de la rubia. De hecho, lucía miserable. Solo cuando Nino se sentó a su lado y comenzó a hablarle sobre música, los hombros de Adrien se relajaron una fracción. Juzgaste un libro por su portada sin siquiera leer la sinopsis, Marinette, se regañó a sí misma, apoyando la frente contra la fría madera de su pupitre durante la última clase del día. En su pequeño bolso, sintió un leve movimiento. Long no habló, pero una sensación de calidez emanó del Kwami, un recordatorio silencioso de que el dragón debía ser sabio antes que destructivo. El timbre final sonó a las 4:30 de la tarde. El aula se vació rápidamente. Los estudiantes estaban ansiosos por comenzar el fin de semana tras los aterradores eventos del día anterior. Marinette se tomó su tiempo, recogiendo sus lápices y cuadernos con movimientos lánguidos. El dolor en sus músculos se había sentado en una rigidez persistente que le dificultaba incluso abrochar su mochila. Cuando finalmente salió al pasillo, un sonido rítmico y constante llamó su atención. Llovía. No era la tormenta eléctrica violenta y caótica que ella misma había invocado la noche anterior. Era una lluvia parisina clásica, gris, fría y constante, que repiqueteaba contra los grandes ventanales del colegio. Marinette caminó por el pasillo hacia la entrada principal, sus pasos resonando en el suelo encerado. Ordinariamente, la idea de caminar bajo la lluvia sin paraguas la habría puesto de mal humor. Habría temido que el agua arruinara la tela de su mochila o borrara la tinta de sus bocetos. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Mientras escuchaba el sonido de las gotas chocando contra el asfalto del patio, sintió una extraña conexión. El agua ya no era una molestia, era su elemento. Podía sentir el frescor en el aire, percibir la dirección del viento que empujaba la llovizna. La tormenta le hablaba en un idioma que ahora entendía a nivel celular. Al llegar a las amplias puertas dobles de la entrada, se detuvo. En el borde del escalón superior, justo donde el techo del edificio dejaba de ofrecer resguardo, estaba Adrien Agreste. Llevaba su mochila colgada de un hombro y sostenía un gran paraguas negro, aún cerrado, en la mano derecha. Miraba fijamente el cielo gris, con una expresión ilegible en el rostro. Su coche blindado plateado no estaba a la vista. Probablemente se había retrasado. Estaba completamente solo, una figura solitaria recortada contra la cortina de lluvia. Marinette apretó la correa de su mochila con fuerza. El corazón le dio un vuelco en el pecho, y no tuvo nada que ver con instintos de supervivencia o magia milenaria. Era el miedo puro y terrenal de tener que pedir perdón. Tragó saliva, ignorando el dolor punzante en sus pantorrillas, y dio un paso vacilante hacia la salida. Necesitaba arreglar el desastre que había causado. Tenía que intentar reparar la grieta antes de que se convirtiera en un muro irrompible. Un pie delante del otro, caminó hasta quedar a un par de metros de su espalda. El repiqueteo incesante de la lluvia contra los adoquines del patio era el único sonido que llenaba el espacio entre ellos. Marinette se detuvo a escasos 2 pasos de distancia. El aire húmedo y frío le acarició el rostro, arrastrando consigo el inconfundible aroma a asfalto mojado y tierra limpia. Podía sentir la vibración de cada gota estrellándose contra el suelo, una sinfonía acuática que, lejos de molestarla, parecía calmar el latido acelerado de su corazón. Tomó una respiración profunda, ignorando el dolor sordo que persistía en su espalda baja. Adrien, lo llamó. Su voz salió en un susurro apenas audible, pero en el silencio del pasillo vacío, resonó con claridad. El chico rubio se sobresaltó ligeramente. Sus hombros se tensaron bajo la camisa blanca antes de que se girara a medias para mirarla. Al ver que era ella, sus ojos verdes reflejaron un destello de cautela, casi de resignación, como si estuviera preparándose para recibir otro regaño frente al cual no sabría cómo defenderse. Bajó la mirada hacia el paraguas cerrado que sostenía en su mano derecha. Yo, solo quería quitar el chicle, de verdad, se apresuró a decir él, su tono carente de cualquier atisbo de arrogancia, teñido únicamente por una urgencia triste. Te lo juro, Marinette.
El corazón del adolescente se encogió. La confirmación vocal de lo que Alia le había hecho deducir horas antes fue como un balde de agua helada, mucho más fría que la tormenta exterior. Lo sé, respondió Marinette, dando un paso cauteloso hacia adelante, acortando la distancia. Alia me hizo darme cuenta. Vi el pañuelo que dejaste en el suelo. Y me di cuenta de que no estabas pegándolo. Adrien levantó la vista lentamente, la sorpresa reemplazando la cautela en sus facciones. Parpadeó, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se detuviera a rectificar un error frente a él. Marinette tragó el orgullo que le quedaba y dejó que sus hombros cayeran, relajando la postura defensiva que había mantenido durante todo el día. Fui una idiota, confesó, las palabras atropellándose un poco en su boca, impulsadas por la necesidad de reparar el daño. Estaba tan enojada por lo de ayer, y cuando te vi con Chloe esta mañana, simplemente asumí lo peor. Juzgué todo sin darte siquiera la oportunidad de hablar, y te grité frente a toda la clase. Lo siento mucho, Adrien. El chico se quedó en silencio por unos segundos, asimilando la disculpa. La tensión que mantenía rígida su espalda se disolvió como el azúcar en el té caliente. Una sonrisa suave, pequeña pero infinitamente comprensiva, se dibujó en sus labios. Está bien, dijo él, su voz perdiendo la urgencia nerviosa. Entiendo por qué pensaste eso. Conozco a Chloe desde que éramos niños pequeños. Sé perfectamente que no es la persona más amable del mundo. Adrien desvió la mirada hacia el patio lluvioso, sus ojos verdes perdiéndose en las ondas que se formaban en los charcos. Pero ella ha sido mi única amiga durante toda mi vida, continuó, con una vulnerabilidad que desarmó por completo a Marinette. Mi padre nunca me había dejado venir a la escuela. Nunca he estado rodeado de gente de mi edad, ni he tenido la oportunidad de hacer otros amigos. Todo esto, las clases, los pasillos, hablar con los demás, es completamente nuevo para mí. Solo estoy intentando descubrir cómo funciona. Marinette sintió que algo se rompía dentro de su pecho. El castillo de prejuicios de niño rico mimado y arrogante que había construido esa mañana se derrumbó hasta los cimientos, dejando a la vista la realidad. Un chico solitario, aislado en una jaula de oro, que solo estaba intentando encajar en un mundo que desconocía por completo. Se dio cuenta, con una punzada de ironía, de que ambos compartían un miedo muy similar al fracaso social, solo que lo manifestaban de formas distintas. A lo lejos, el sonido de unos neumáticos cortando el agua rompió el silencio. Un coche plateado, largo y elegante, se detuvo frente a las puertas del colegio. El claxon sonó una vez, un sonido corto y discreto. Adrien suspiró, volviendo a mirar a Marinette. Ese es mi coche, anunció, levantando la mano derecha para presionar el pequeño botón en el mango de su paraguas negro. Con un chasquido sordo, la gran cúpula de tela oscura se abrió de golpe. Adrien bajó el escalón, adentrándose en la lluvia. El agua comenzó a golpear rítmicamente contra el paraguas, aislándolo parcialmente del mundo exterior. Sin embargo, en lugar de caminar hacia el coche, se giró sobre sus talones y extendió el brazo hacia ella, ofreciéndole el paraguas. Marinette se quedó inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. Para que no te mojes, dijo Adrien, su sonrisa ahora cálida, genuina, libre de cualquier rastro de duda. Sus ojos verdes transmitían una amabilidad tan pura que resultaba casi deslumbrante. Lentamente, como si estuviera moviéndose bajo el agua, Marinette extendió la mano derecha. Sus dedos rozaron los de él al tomar el mango oscuro. No hubo un relámpago literal cayendo del cielo, pero el roce de su piel produjo una chispa sutil, una corriente eléctrica muy distinta a la furia destructiva que ella canalizaba como el dragón. Fue un latido, un chispazo de conexión humana que la hizo contener la respiración. Tiró del paraguas hacia ella, pero sus músculos, aún temblorosos y agotados por la batalla de la noche anterior, calcularon mal la fuerza. Sus dedos resbalaron sobre el mecanismo de cierre. El paraguas se cerró de golpe sobre su cabeza, atrapándola bajo la tela negra como si fuera una tienda de campaña colapsada. Hubo un segundo de silencio absoluto. Marinette se congeló en la oscuridad de la lona, el rostro ardiéndole por la humillación de su legendaria torpeza, haciendo su aparición estelar en el peor momento posible. Pero entonces, escuchó un sonido que la descolocó por completo. Adrien se estaba riendo.
No era una risa burlona, de esas que Chloe soltaba cuando alguien tropezaba. Era una carcajada cristalina, vibrante y llena de una alegría sincera, como si fuera el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Lentamente, Marinette levantó la tela del paraguas, asomando sus ojos azules y parte de su cabello azabache por debajo del borde mojado. Al ver el rostro iluminado de Adrien, con los ojos cerrados por la risa y los hombros temblando de diversión, la vergüenza se disipó. Una sonrisa involuntaria se apoderó de los labios de Marinette, y un segundo después, ella también estalló en carcajadas, compartiendo la absurda comicidad del momento bajo la lluvia parisina. El claxon del coche volvió a sonar, esta vez un poco más insistente. Adrien detuvo sus risas, aunque la sonrisa se resistía a abandonar su rostro. Nos vemos mañana, Marinette, se despidió, caminando de espaldas hacia el coche, sin importarle que la lluvia estuviera empapando su camisa blanca. Nos vemos, mañana, tartamudeó Marinette, su lengua trabándose torpemente, mientras alzaba una mano para despedirse. Adrien se giró, corrió los últimos metros y entró en el asiento trasero del vehículo. La puerta se cerró con un sonido hermético, y el coche plateado se alejó lentamente por la calle mojada, perdiéndose en el tráfico de la tarde. Marinette permaneció de pie en los escalones del colegio, sosteniendo el paraguas negro firmemente con ambas manos. Su corazón latía a un ritmo desbocado, un tamborileo errático que no tenía absolutamente nada que ver con el miedo a los akumas, sino con un sentimiento nuevo, aterradoramente cálido, que comenzaba a florecer en su pecho. La cabeza de Long asomó sutilmente por el borde de su pequeño bolso, las antenas del Kwami moviéndose con curiosidad. Una tormenta muy interesante la de esta tarde, ¿no crees, portadora? Comentó el pequeño dragón, sus ojos dorados brillando con una sabiduría antigua. Marinette no bajó la mirada, sus ojos azules seguían fijos en la esquina por donde había desaparecido el coche de Adrien. Apretó el mango del paraguas, sintiendo el calor residual de los dedos del chico. Sí, susurró Marinette, una sonrisa boba e imborrable instalada en su rostro. Muy interesante. En el apacible interior de una habitación con paredes de papel de arroz y olor a incienso de sándalo, el maestro Fu servía té verde humeante en 2 pequeñas tazas de porcelana. La suave melodía de un ero provenía del viejo fonógrafo de la esquina, llenando el espacio con una calma que contrastaba drásticamente con el caos de la noche anterior. Waits, el pequeño Kwami con caparazón de tortuga, flotaba cerca de la pequeña mesa baja, observando a su maestro con una expresión de profundo alivio. La crisis ha sido superada, maestro, dijo Waits, tomando un sorbo de té de una taza del tamaño de un dedal. La portadora de la creación ha demostrado ser tan aguda e ingeniosa como usted predijo. Y la interacción entre los tres, hay una sinergia inesperada. El gato distrae, el dragón somete y la mariquita restaura. Una trinidad poderosa. El anciano guardián asintió lentamente, llevándose la taza a los labios. Sus ojos sabios, sin embargo, estaban ensombrecidos por una preocupación que la victoria no había logrado disipar. Es una formación atípica, Waits. A lo largo de la historia, la mariquita y el gato negro han operado como una dualidad equilibrada, el yin y el yang. Introducir al dragón en el centro de esa balanza es una jugada arriesgada que me vi forzado a hacer. Fu dejó la taza sobre la mesa y soltó un suspiro cansado. La señorita Cesaire tiene la mente táctica para liderar, y el joven agreste tiene el instinto y el corazón para proteger. Pero es la señorita Dupain-Chen quien me preocupa ahora. La portadora del dragón fue magnífica, maestro, rebatió Waits, ladeando la cabeza. Derribó a un gigante con el poder de 3 elementos. Su fiereza es innegable. Y ese es exactamente el problema, respondió Fu, frotándose la barba rala. El Miraculous del dragón es uno de los más exigentes físicamente en toda la caja de los prodigios. Fue forjado para guerreros adultos, con años de entrenamiento en canalización de ki y acondicionamiento corporal. Marinette es solo un adolescente. Su espíritu es el de una tormenta, pero su cuerpo es un recipiente de cristal mortal. ¿Viste cómo se desplomó en su balcón anoche? Si continúa usando el poder elemental con tanta intensidad sin aprender a canalizarlo, la magia terminará desgarrando sus propios músculos y nervios desde adentro. Waits abrió los ojos desmesuradamente, comprendiendo la gravedad del asunto.
¿Qué hará entonces, maestro? ¿Le retirará el Miraculous? No, sentenció Fu con firmeza. El Miraculous la ha aceptado, y ella ha demostrado ser digna de portarlo. Retirárselo ahora sería un insulto a su valentía. Pero no puedo dejarla a la deriva. Tendré que encontrar la manera de acercarme a ella. Necesita un maestro que le enseñe a ser el ojo del huracán, no solo los vientos que lo rodean. A varios kilómetros de allí, Marinette subía las escaleras hacia su habitación con una sonrisa que amenazaba con partirle el rostro en dos. Había olvidado por completo el dolor punzante en sus pantorrillas y la rigidez en su espalda baja. Las endorfinas del primer amor actuaban como el mejor analgésico del mundo. Al cruzar la trampilla de su cuarto, abrazó el paraguas negro contra su pecho, dando un giro torpe pero eufórico en medio de la habitación. Él me dio su paraguas, Long, suspiró Marinette, dejándose caer de espaldas sobre el diván rosa. Me miró con esos ojos verdes, me sonrió como si yo fuera la persona más divertida del mundo, y me dio su paraguas para que no me mojara. Todo este tiempo pensé que era un cretino, pero es amable. Es increíblemente amable, y dulce, y griega. Y perfecto. Long salió volando del pequeño bolso de Marinette, aterrizando sobre el borde del escritorio con los brazos cruzados. Sus antenas se movieron con perplejidad mientras evaluaba la escena. Su feroz y letal portadora, la misma que había invocado relámpagos para paralizar a un monstruo de roca de 5 metros, ahora suspiraba como un gelatina derretida, abrazando un trozo de tela oscura y varillas de metal. Asumo, por tu comportamiento errático y el aumento drástico en tu ritmo cardíaco, que no estamos bajo el ataque de una Akuma que altera la mente, comentó el Kwami, ladeando su gran cabeza carmesí. Los humanos son criaturas fascinantes. Capaces de enfrentar a la muerte sin pestañear, pero completamente desestabilizados por un simple acto de cortesía. Marinette se incorporó de un salto, ignorando el pinchazo en sus lumbares. No fue solo cortesía, Long. Fue una conexión. Sentí una chispa. Una chispa eléctrica suele ser el preludio de un relámpago, Marinette, replicó Long en un tono monótono. Y te recuerdo que anoche casi vacías tus reservas vitales. La pasión es un combustible excelente para la batalla, pero no dejes que esta nueva tormenta emocional te ciegue. Debes descansar. Tus fibras musculares necesitan proteínas y horas de sueño ininterrumpido. Sí, lo que tú digas, maestro gruñón, rió Marinette, levantándose para colocar el paraguas abierto en un rincón de su habitación para que se secara. Lo miró como si fuera una obra de arte incalculable expuesta en el Louvre. De repente, su teléfono móvil vibró sobre el escritorio con la insistencia de una alarma sísmica. Lo tomó, viendo que la pantalla estaba inundada de mensajes de Alia. Alia, chica. Alia, entra al Ladiblog. Alia, ahora mismo. Alia, hay actualizaciones. Marinette sonrió, sacudiendo la cabeza, y pulsó el enlace que Alia le había enviado. El navegador se abrió instantáneamente, cargando la página roja y negra. En el centro de la pantalla, un nuevo video acababa de ser publicado bajo el título Los héroes de París. Un análisis en profundidad. Le dio al play. Alia apareció en pantalla, sentada en su habitación, pero con una tela de fondo improvisada para darle un toque más profesional. Llevaba sus gafas de siempre y una sonrisa de pura adrenalina periodística. Hola a todos los habitantes de París. Saludó Alia a la cámara, su voz llena de energía contagiosa. Bienvenidos a la primera transmisión oficial del Ladiblog, la única fuente de información dedicada enteramente a nuestros nuevos salvadores. Ayer, la ciudad se enfrentó a su mayor crisis, pero fuimos rescatados por un trío increíble. A la derecha, tenemos al bromista vestido de cuero, al que llamaremos Chanoir por ahora. En la vanguardia, la implacable guerrera de los elementos, Ryuko. Y liderando el equipo, la heroína que trajo la luz de vuelta a nuestras calles. Ladybug. Marinette sintió un cosquilleo de orgullo en el estómago. Ver a su amiga tan apasionada y dedicada a documentar sus hazañas le daba un propósito aún mayor a su doble vida. Aunque escuchar su nombre clave, Ryuko, dicho con tanta admiración, la hizo encogerse un poco por la vergüenza. Alia continuó en el video. El peligro de los Akumas, esas mariposas oscuras que corrompen las emociones negativas, es real.
Por eso, el Ladiblog no solo será un sitio de noticias, sino un faro de esperanza. No le tenemos miedo a Aukmot. París está protegida. Marinette apagó la pantalla del teléfono con una sonrisa satisfecha. El mundo empezaba a sentirse seguro de nuevo. Sus músculos dolían, pero su corazón estaba lleno de optimismo. Sin embargo, a kilómetros de distancia, en los estudios de la cadena de televisión Kids, la promesa de seguridad de Alia estaba a punto de ser puesta a prueba. Las brillantes luces del set de televisión se reflejaban en las lágrimas amargas que resbalaban por las mejillas de Aurore Beaureal. La joven de cabello rubio, con sus inmaculadas coletas sostenidas por cintas azules, caminaba a paso rápido por los pasillos vacíos del estudio, huyendo de los aplausos que resonaban en la sala principal. Aurore apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos, sosteniendo con fuerza su parasol de encaje azul. Había perdido. Había ensayado durante meses, había perfeccionado su sonrisa, había estudiado meteorología hasta la madrugada, y el público había elegido a Mireille Caquet como la nueva chica del clima. Todo por una miserable diferencia de votos telefónicos. Entró en el ascensor de servicio y presionó el botón del vestíbulo con una furia desproporcionada. Las puertas metálicas se cerraron, aislándola en una pequeña caja de espejos donde solo podía ver su propio rostro descompuesto por la humillación. No es justo, sollozó Aurore, la voz quebrándosele por el llanto rabioso. Yo era mejor. Yo soy la estrella. Mireille no es más que una cara bonita sin talento. Yo merecía ganar. La ira y la envidia, oscuras y venenosas, comenzaron a irradiar de su pecho, llenando el reducido espacio del ascensor con una energía invisible pero palpable. Muy por encima de las calles de París, en una cámara secreta bañada por una fría luz violeta, un enorme ventanal circular se abrió lentamente, revelando el cielo nublado. Gabriel Agreste, envuelto en su impecable traje morado de Aukmot, alzó la cabeza. Una sonrisa torcida y letal se dibujó bajo su máscara plateada mientras saboreaba la corriente de negatividad que ascendía desde los estudios de televisión. La amargura de la derrota y el calor sofocante de la envidia profesional, susurró Aukmot, extendiendo una mano hacia las decenas de mariposas blancas que revoloteaban a su alrededor. Una tormenta perfecta de emociones despechadas. Una de las mariposas descendió grácilmente, posándose sobre la palma de su mano. Aukmot cerró los dedos sobre ella. Un aura oscura y maligna envolvió al insecto, transformando sus inmaculadas alas blancas en un negro azabache con destellos purpúreos. «Vuela, mi pequeño Akuma», ordenó el villano, liberando a la criatura corrompida hacia el ventanal abierto. «Y oscurece el cielo para nuestros nuevos héroes. Veamos cómo se enfrenta el dragón a una tormenta que no puede controlar».